Pues hay que hablar de lo que es hoy. Hoy es el Día de Europa, por supuesto. Pudiésemos decir muchas cosas, ¿no? Pudiésemos decir que, qué sé yo, que en términos de territorialidad es el segundo continente más pequeño de superficie. Solo representa el 2% de la superficie del mundo, ¿eh? Es pequeñito. Y alrededor del 6,8% del total de las tierras emergidas. Que alberga un gran un gran número de estados soberanos, pero que el número no es exacto porque depende de la definición de la frontera de Europa, correcto. También depende de la exclusión o inclusión de los estados parcialmente reconocidos, etcétera, etcétera. También podemos decir que evidentemente el país más grande de Europa vendría a ser Rusia y el más pequeño es el Vaticano, que eso está muy bien. Pudiésemos hablar también de dónde viene la palabra Europa, ¿no? Que es un toponimio cuyo origen es griego y es un personaje mitológico, ¿no? Que era la hija de Agenor y de Telefasa, la hermana de Cadmo, una princesa fenicia. Cuando estaba divirtiéndose con sus compañeras en la playa, Zeus la observó y acabó enamorándose de ella. Zeus se transformó, esto es lo que dice la leyenda, en un toro blanco tan manso que Europa se acercó a él, puso flores sobre su cuello y finalmente se atrevió a montarlo. Entonces Zeus se levantó, cruzó el mar y se la llevó a la isla de Creta, donde Europa dio a luz a Minos y a Sarpedón, con lo cual regresó a Asia y en teoría, gracias a ella, este continente se llama así. Fantástico, todo esto está muy bonito. Pero hay algo que es cierto, que es la historia, ¿no? Y hasta dónde hemos llegado, o sea, hasta dónde ha llegado Europa. Visto desde aquel lado del mundo, que es lo que yo más o menos pudiese aportar de distinto, Europa es visto casi como la panacea. Y no solo desde Sudamérica, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el continente africano también y otras regiones. Europa es visto como lo más grande, lo más importante, ese famoso sueño idílico o cultural al que uno puede tener acceso, ¿no? Y en efecto, yo que he tenido la oportunidad de viajar y conocer varios países, varias ciudades europeas, también depende de los intereses que tú tengas, ¿no? De lo que a ti te mueve, de lo que a ti te guste. Pero Europa representa eso y muchas cosas más. Por eso a mí me llama la atención todo el surgimiento en este momento, luego de todo lo que ha pasado, ¿no? Por eso hablo de revisar la historia, de todo lo que ha sucedido en este continente. Me llama mucho la atención esas voces que buscan es lo contrario, ¿no? En vez de más unión, menos unión, separarse, independizarse, quitarse. Me llama mucho la atención. Ojo, estoy absoluto y totalmente de acuerdo de la preservación de las cosas intrínsecas de cada pueblo, de su cultura, de su lengua, de sus costumbres. Yo creo que eso es lo que hace rico a un país, a un pueblo, a un continente, en este caso Europa. Lo que hace Europa no es los políticos, no son las instituciones, va más allá de eso. Es una forma de vida, una idiosincrasia. Quienes viajen por el mundo, quienes vayan al continente americano, bien sea al norte o bien sea al sur, van a ver importantes diferencias en ese sentido. Los que vayan a Estados Unidos van a ver una sociedad eminentemente consumista, donde quizás el promedio educativo y cultural, lo que conocemos como que una persona es culta, que eso es un mito, pero bueno, para que nos entendamos, es realmente bajo en comparación a lo que vemos acá. Cosa que sucede al contrario en Sudamérica. El nivel intelectual, de educación, etcétera, de los suramericanos suele estar bastante por encima, ya no solo de los estadounidenses o del norte de América, sino también acá. Yo lo he vivido, yo lo he visto, y a veces, al menos en España, a veces la educación superior deja que desear. Pero mi pregunta es esa, ¿no? ¿Qué es para ti Europa? ¿Qué representa para ti Europa? De alguna manera, nada, una chorrada, que pertenecemos a esto. Cuando venimos de otro lado, y yo creo que es la reflexión final, ¿no? que quiero hacer, yo creo que a veces no valoran los europeos lo que tienen. No lo valoran.
No estoy diciendo que sea perfecto, no estoy diciendo que sea lo mejor, pero esa idea que se tiene desde afuera, que cuando uno ve las fotos o ve los vídeos y se mete por internet y comienza a navegar o te metes en el Google Maps ahora y viajas entre comillas a París o a Barcelona o a Berlín, qué sé yo, o a San Petersburgo y como que te sumerges allí y te sientes más cercano. La verdad es que sí, la realidad evidentemente es distinta a ese sueño idílico, pero tampoco lo es tanto, ¿no? Especialmente en términos de monumentos, en términos de historia y en la mayoría de los casos en términos de gente. Hay de todo en la Viña del Señor, ya lo sabemos, hay absolutamente de todo. Pero he tenido la suerte de conocer muchísima gente en muchísimos países en este continente y ese común denominador está bastante presente. Gente amable, gente con criterio, gente con nivel cultural, sociocultural, educativo, y que te reciben, te suelen recibir con los brazos abiertos. Y eso es con lo que yo prefiero quedarme. Yo no soy político, yo no soy, ¿cómo se llama? Representante de nada, ni de mi casa. En mi casa manda mi esposa. Y ya está. Pero bueno, como ciudadano también europeo, porque bueno, tengo el DNI español, me siento identificado con esas culturas, ¿no? De ir hacia adelante, de ver la historia, de entender, señores, que aquí toda la cultura occidental, gran parte de esa cultura occidental se creó acá. Entonces somos responsables, o los europeos son responsables de muchísimas cosas. Entonces, como dicen ahora los políticos, rescatemos y pongamos en valor, entre comillas, eso, en vez de estar viendo tantas diferencias, y busquemos cómo solventar las diferencias. Como decía el Dalai Lama, el problema de la humanidad es que vemos más los errores, vemos más lo que nos separa que lo que nos une. Y yo creo que es una oportunidad, un día como hoy, en términos individuales, más allá de los formalismos, que si en el ayuntamiento hay un pleno, que si izan la bandera, que si bla, bla, bla. Sí, eso está muy bien, está bonito. Pero individualmente yo creo que también podemos tomarnos un par de minutos, que no es tanto, no es una hora, no, un par de minutos. Oye, en el Día de Europa soy europeo. ¿Qué representa para mí? A los que tenemos hijos, ¿qué le podemos enseñar de lo que es Europa? ¿Y con qué mensaje le podemos hacer una reflexión, ¿no? Yo agradezco la fantástica acogida que mi familia y yo hemos tenido acá, en España, en Europa, porque tengo una hija que vive en Italia también. Estoy profundamente agradecido y ojalá, a pesar de los pesares y de todos los problemas, se vive bastante mejor que en otros lados, especialmente en Venezuela, eso es obvio. Y creo que a veces no son conscientes los mismos europeos de eso. Mi invitación es, primero, conozcan más Europa. A mí me sorprendió mucho que viajo y cuando vuelvo, ¿y a dónde fuiste? Bueno, fui aquí, fui allá. Y los españoles y los europeos desconocen mucho los otros países. Viajen por Europa, conózcanlo. Vean lo hermoso que es, vean lo mucho que podemos aprender y lo mucho que pueden aportar. Desde el país más importante, que Rusia no ha ido, más grande quiero decir, pero dígame Alemania. Yo hasta he ido a Luxemburgo, como ustedes saben que lo hemos hablado en Viaja con Kika. Hasta Luxemburgo, he estado pequeñito, que ahí no hay nada, porque la verdad, pero hasta allí fui, porque creo en eso, porque hay que conocer y hay que entender lo que sucede en cada sitio, ¿no? Y eso, conozcan más lo que tienen para poderlo apreciar. Y después de que conozcan un poquito de Europa, dense una vuelta por otros lados, para que valoren más lo que tienen acá. El estado de bienestar, el estado de comodidad, de tener acceso a los bienes, de tenerlo todo. Y eso se ha conseguido en gran medida gracias a esos avances que luego de las terribles guerras y de los absurdos de las guerras, los países se han podido poner de acuerdo y han creado la Unión Europea. A mí me parece una de las mejores cosas que han podido hacer, además como contrapeso a otras fuerzas geopolíticas en el mundo. Yo creo que es importante mantenerlo, conservarlo e impulsarlo. Ya me meto en otros fangos, pero bueno, es mi opinión. Más allá de eso, como ciudadano, agradecer yo y invitar a que conozcamos más Europa, a que viajemos más y a que valoremos más lo que tenemos.